Hola, ¿cómo están? Nuevamente en su programa La Nota Jurídica, una nueva emisión de nuestro programa, y el día de hoy, el programa que vamos a establecer el día de hoy, de lo cual vamos a hablar, vamos a hacer una especie de saga que va a constar de 2 capítulos. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los derechos fundamentales, y en próximo programa vamos a hablar de lo que son los mecanismos de protección de estos derechos fundamentales. Entonces, el tema de la semana es de derecho constitucional. Es específicamente los derechos fundamentales. Derechos fundamentales que se encuentran consignados a partir del artículo 11 de la Constitución Política de 1991. Allí se embozan todos los derechos fundamentales. Se dice todos, pero en realidad no son todos. La Constitución deja abierta la posibilidad de que hay derechos que no están consignados en estos artículos, en esta parte de la Constitución, pero que son fundamentales siempre y cuando se encuentren en tratados internacionales, se encuentren sobre tratados de derechos humanos, o siempre que se alegue el derecho sea siempre viable para buscar la dignidad humana. Lo principal de los derechos fundamentales es que siempre se guían a la dignidad humana, la dignidad de la persona. Entonces, los derechos fundamentales, la primera aclaración que hay que tener en cuenta, no son solamente los que hay consignados a partir del artículo 11 de la Constitución, hasta aproximadamente el 41, allí se encuentran consignados unos derechos fundamentales, pero además hay otros que no están allí, pero que tienen un carácter de fundamental y por tanto podrían solicitarse en algún momento por alguno de los mecanismos de protección como derechos fundamentales. Entonces, para hablar de los derechos fundamentales, primero tenemos que hablar de un concepto de manera corta, que es la Constitución. La Constitución de 1991, Constitución colombiana, que es muy reciente, una constitución que no pasa de 26 años aproximadamente, es una constitución que trajo consigo un gran cambio en la normatividad interna del Estado colombiano. La Constitución se torna, dispuesto en el artículo 4, como la norma de normas, lo que quiere decir que todas las normas que hay de la Constitución hacia abajo, que es la ley, los decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos, toda esa normatividad tiene que ir guiada a cumplir los preceptos y los mandatos constitucionales. Entonces, la Constitución es la norma guía, pero no es una norma guía simplemente en carácter simbólico, sino en carácter vinculante para todas las autoridades, porque las autoridades de cualquier orden deben de realizar toda su actividad guiada a llevar a cabo el cumplimiento de la Constitución. Por eso, al hablar de que la Constitución política es norma de normas, me está diciendo que si hay una norma que contraría la Constitución, esa norma no se puede aplicar o debe salir del ordenamiento jurídico porque iría en contra de la Carta Política de 1991. Segundo, ya lo habíamos mencionado, esta norma, la Constitución, orienta la construcción de Estado. El Estado se construye, se fundamenta en realizar los preceptos constitucionales. Todos los derechos fundamentales son derechos que el Estado tiene que ir garantizando, tiene que buscar medidas que los garanticen, medidas que los lleven a cabo, porque la Constitución, al ser el fundamento del Estado colombiano, obliga al Estado a activar políticas públicas en protección de los derechos fundamentales. Por tanto, la Constitución es la norma guía y la norma a donde se debe llegar con toda actuación estatal. Esta es la importancia de la Constitución, que la Constitución de 1991 estipuló la creación de una corte denominada Corte Constitucional
la cual se encarga de vigilar que toda modificación que se haga a la Constitución sí sea acorde con los preceptos constitucionales. Entonces, allí podemos ver la importancia que le da el Estado colombiano a la Constitución al establecer que una corte se dedique a proteger la misma Constitución de cambios que puedan atentar contra los fines esenciales allí estipulados, y entre ellos los derechos fundamentales. Ahora, así a modo de estadística, aproximadamente durante la vigencia de la Constitución desde 1991 se han presentado 40 proyectos de actos legislativos. ¿Qué es un acto legislativo? Es un acto legal realizado por el Congreso, es un procedimiento legislativo en el cual se busca modificar la Constitución. En Colombia se han presentado 40 proyectos modificatorios de la Constitución, y de esos 40 proyectos han sido aprobados o han sido avalados y ya se encuentran en la Constitución 33 actos legislativos. Entonces, aquí vemos que la Constitución en Colombia es muy variable. Hay constituciones más rígidas en cuanto a los mecanismos de modificación. La colombiana no tiene unos mecanismos fuertes, unos mecanismos muy bien, por decirlo, rígidos, sólidos, que permitan no hacer tanta reforma. La Constitución es más bien un poco leve, un poco suave en ese sentido, y por eso se han realizado tantos cambios en la Constitución Política de 1991. 33 cambios aprobados en aproximadamente 25 años de Constitución. La Constitución de los Estados Unidos tiene más de 200 años y no alcanza ni las 20 modificaciones. Entonces ahí vemos cómo la Constitución de Colombia ha sido en gran parte modificada, pero eso sí, estos actos legislativos han sido estudiados por la Corte Constitucional, que es la que vigila que la Constitución se salvaguarde de cambios que puedan ir en contra de ella, y entonces encontramos que la Constitución por el momento ha sido resguardada de cambios bruscos que lo que hagan sea variar totalmente el norte establecido por la Constitución de 1991. Ahora, la Constitución está dividida en dos partes. Encontramos una parte dogmática y encontramos una parte orgánica. Los derechos fundamentales se encuentran en la parte dogmática. ¿Qué es la parte dogmática? Un dogma es una verdad cierta que no admite como una idea que la refute. Los dogma es una palabra traída más bien de las religiones, especialmente de la religión católica, donde habla de dogmas de fe, que es una verdad que no permite discusión. Pues esa palabra dogma ha sido traída al derecho y se denomina en las constituciones parte dogmática de una constitución. ¿Y qué nos trae esa parte dogmática? Nos trae los principios, los fines del Estado y los derechos de las personas, de a dónde quiere llegar el Estado colombiano o a dónde quiere llegar cualquier Estado. El Estado colombiano, con la Constitución de 1991, estipuló unos fines, estipuló unos derechos y unos principios, y esa parte dogmática de la Constitución es la que vamos a tocar hoy un poco, porque los derechos fundamentales es la apuesta del Estado colombiano para la protección de los seres humanos y de sus derechos. Entonces, los derechos fundamentales se encuentran en esa parte dogmática porque son el deber ser del Estado, que los debe proteger, pero también es a dónde llegar, cómo cada vez garantizarlos más y protegerlos más. Ahora, la otra parte es la parte orgánica, que es más conocida por todos. La parte orgánica es la que nos enseñaban en el colegio o en las escuelas, que es la división de poderes. La parte orgánica trae cómo es la estructura del Estado, las ramas del poder público, judicial, legislativa,
y ejecutiva, cómo se elige el presidente, a los congresistas, a los jueces. Entonces, la parte orgánica es la estructura del Estado, las instituciones. Entonces, ahora ya que tenemos más claro qué es la Constitución, qué es la parte dogmática, vamos a hablar qué derechos trae la Constitución para centrarnos más en los derechos fundamentales. La Constitución nos trae un catálogo de derechos que se divide en 3 ítems o 3 tipos de derechos, por decirlo de alguna manera. Primero nos trae los derechos fundamentales, que son los principales, derechos con los cuales todo ser humano nace. Por el solo hecho de nacer alguien ya tiene esos derechos. Tenemos los derechos sociales, económicos y culturales, que son una serie de derechos que requieren una ejecución del Estado para llevarlos a cabo, como son el derecho a la educación, requieren una actividad del Estado para garantizarlos, la infraestructura educativa. Y tenemos otro derecho que son los colectivos y de ambiente, que son derechos como más de la generalidad, más de todos tenemos derecho. Nadie puede decir que yo solamente tengo derecho al medio ambiente sano, no, el derecho al ambiente sano es de todos los colombianos tenemos derecho a un ambiente sano, a cuidar los bosques, a cuidar las fuentes hídricas. Estos derechos de ambiente y colectivos se están viendo mucho últimamente con las consultas que se hacen en contra de la minería, porque la gente vota para no dejar llegar la minería a sus territorios y así salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales como el agua, vital para la vida de las personas. Entonces, tenemos estos 3 tipos de derechos, pero hoy vamos a hablar de los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Son exigencias elementales que puede plantear cualquier ser humano por el solo hecho de serlo para tener una vida digna. El concepto más simple de derecho fundamental es todo derecho que tiene una persona por el solo hecho de nacer. Todos los seres humanos, por el mero hecho de haber nacido, tenemos unos derechos y el Estado ya tiene la obligación de protegerlos, así la persona tenga una hora de vida. Entonces, son unos derechos de tan alto nivel, de tal importancia, que se pueden exigir desde el mismo momento del nacimiento de un ser humano hasta su muerte. Todas las personas, desde nacidas hasta la persona más anciana, tienen los mismos derechos. Los derechos fundamentales se predican de todos. Son los derechos mínimos que el Estado debe garantizar y proteger a los seres humanos, en los cuales el Estado ejerce pues su poder, en este caso el Estado colombiano. El Estado colombiano, con esos derechos fundamentales establecidos por el Constituyente de 1991, se está obligando a garantizar a todos los colombianos y a todas las personas que vengan del extranjero también, a garantizar esos derechos. El hecho del Estado vulnerar esos derechos o de permitir su vulneración, como se ha visto en el conflicto armado, cuando se han aliado en ocasiones sectores políticos con sectores armados ilegales, el Estado debe de responder ante organismos internacionales por permitir la vulneración o por ser directamente quien vulnera esos derechos. Entonces, tenemos acá algo muy importante: los derechos fundamentales no solamente se exigen del Estado, sino que internacionalmente son exigidos por organizaciones multilaterales como la ONU o la OEA u otras, que exigen el cumplimiento de los estados en garantizar los derechos de todas las personas que habitan en su territorio. Ahora, algo muy importante: los derechos fundamentales, si bien el Estado los tiene que garantizar, que es su obligación, también establecen una limitante. Los derechos fundamentales son una viga de amarre o un muro de contención del poder del Estado hacia el ciudadano. ¿Por qué?
antes de la constitución del Estado moderno vivíamos en la época de los reyes, en la época feudal. Los reyes tenían disposición sobre la vida de los súbditos. Si un rey quería, podía mandar a fusilar a una persona y estaba legitimado para hacerlo. Ahora, con el Estado moderno, con la Constitución de 1991, el Estado, por más mal que a un gobernante le pueda caer una persona, no puede ejercer un acto en contra de él, porque el Estado tiene un límite, tiene que respetar el derecho a la vida, tiene que respetar el derecho a la libertad. Entonces el Estado se ve maniatado para actuar arbitrariamente. Solamente el Estado puede quitar la libertad de alguien siempre y cuando se realice el debido proceso judicial que lo lleve a una detención preventiva o que lo conlleve definitivamente a una condena. Entonces, los derechos fundamentales son un muro que permiten a todos los ciudadanos que el Estado no llegue con su poderío a realizar actos que vayan en contra de él. Por ejemplo, la oposición política no puede ser perseguida porque el Estado garantiza por medio de la Constitución la libertad política, la libertad de elegir y ser elegido en cualquiera de los sectores que yo me ubique, sea de derecha, izquierda, centro, de cualquier partido. El Estado no puede perseguir a un partido si está actuando de forma legal. ¿Por qué? Porque el derecho fundamental a esa libertad política, a esa participación política que me otorga, le dice al Estado: usted debe dejar que cada quien elija su camino político y no puede intervenir en ellos salvo que sea pues ya actos ilegales o actos en contra pues de las normas. Entonces vemos que los derechos fundamentales son ese muro de contención de la arbitrariedad que se vivía en la época de los reyes. Ahora, toda actuación del Estado para poder limitar un derecho fundamental tiene que tener un proceso previo, judicial, o el procedimiento establecido por la ley para poder limitarlos. Ahora, ¿cuáles son los derechos fundamentales? Ya lo habíamos tocado. Se encuentran contenidos en el título segundo, capítulo primero de la Constitución Política Colombiana, a partir del artículo 11. En toda la Constitución se encuentran derechos fundamentales que no están en este título 2 y capítulo primero. Como les decía, los derechos fundamentales no se agotan en esta parte. No podemos, el gobierno o el Estado no me puede decir, como ese derecho que usted me alega no está en esta parte de la Constitución, no es un derecho fundamental. No, los derechos fundamentales se encuentran distribuidos, por decirlo de alguna manera, regados por muchas partes de la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 230 habla del derecho de poder toda persona acudir a la administración de justicia. Está en el artículo 230, mientras que los derechos fundamentales están del artículo 11 al 41. Por el hecho de que esté en el 230 no quiere decir que no sea fundamental. No, es un derecho fundamental porque toda persona en Colombia tiene esa garantía de poder acudir a la administración de justicia para dirimir los conflictos que él conviene o que desee que es pertinente llevar a estas instancias. Entonces, en toda la Constitución hay derechos fundamentales, no porque no estén en este capítulo y en este título no son fundamentales, para que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a dar una pequeña reseña de cuáles son los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Entonces, el artículo 11 me habla del derecho a la vida. Este derecho a la vida prohíbe por parte del Estado ejercer la pena de muerte. Por tanto, todo pensamiento que va guiado a establecer la pena de muerte en Colombia debe primero realizar una reforma constitucional por medio de un acto legislativo, como les comentaba, para poder a este derecho a la vida ponerle esa excepción de que habría pena de muerte en los casos establecidos en la ley. Pero por ahora en Colombia no hay pena de muerte, entonces el derecho a la vida lo debe garantizar el Estado colombiano, y
el Estado colombiano debe garantizar el derecho a la vida por parte de él y también garantizar que los particulares o los ciudadanos no se maten entre unos y otros. Entonces, eso es la garantía del derecho a la vida. El segundo, el artículo 12, es la no prohibida la desaparición, torturas y tratos crueles e inhumanos. El Estado no puede realizar estos actos para obtención de información, que es por lo general que se consagra este artículo. Primero, el Estado podría acudir a la tortura cuando tenía delincuentes para sacar información. Con este artículo se prohíbe esa situación. Y por ejemplo, cuando esto lo hacen pues grupos armados ilegales, pues si estos grupos armados, como en el caso de las FARC, que se les reconoció una beligerancia, ellos deben de responder internacionalmente y ante el Estado colombiano por haber utilizado estas técnicas prohibidas por la Constitución y por los tratados internacionales. Ahora, el del artículo 13 me habla del derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad tiene dos facetas, hay una faceta formal y hay una faceta material. La faceta formal es que todas las personas, según la Constitución, somos iguales ante la ley. Si una persona tiene más plata que otra, no va a tener mayor favorecimiento que la persona que no tiene. En Colombia se ve pues lastimosamente los casos de corrupción abundan y se ve una vulneración a esta igualdad, puesto que la persona que roba mucho dinero le va menos mal en un proceso penal que a la persona que robó algo por sobrevivir. Entonces ahí vemos una contrariedad, una vulneración flagrante de la Constitución, pero la Constitución nos habla de esa igualdad formal. Todos somos iguales ante la ley. No por tener más prebendas o tener más dinero vamos a ser tratados de una mejor forma, no. Desde el más pobre hasta el más pudiente en Colombia tiene la misma cara, tiene el mismo trato ante la ley. Ahora, la igualdad también es de carácter material. Y la igualdad material es establecida de la siguiente manera. Colombia ha tenido grupos discriminados por muchos años. Por ejemplo, los discapacitados, los afrodescendientes, los indígenas. Lo que me habla de la igualdad material es que el Estado debe realizar políticas públicas, realizar mecanismos que conlleven a que estas pequeñas, no pequeñas, sino estas minorías que han sufrido durante muchos tiempos y han sido marginadas, deben llevar políticas para garantizar sus derechos de una mejor forma, de manera más rápida. Por ejemplo, si es a los afrodescendientes, como se está viendo en el caso del Chocó, llevar más inversión al Chocó. Si es en el caso de los discapacitados, generar vías públicas que les permitan sus desplazamientos. Entonces esa es la igualdad material. A esas minorías que han sido discriminadas, llevarles una mayor ejecución estatal para salvaguardar sus derechos. Ahora, el artículo 14 me habla del reconocimiento de la personalidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que toda persona, por el mero hecho de nacer, tenemos un nombre y somos sujetos de derecho. Primero la gente, en la época de los reyes nacía y si era esclavo no era nada. En Colombia, con la Constitución del 91, todos los que nacen tienen una personalidad jurídica que les da derechos y por tanto puede poder exigirlos por sí mismos o por intermedio de otros. Ahora, artículo 15, el derecho a la intimidad, que es pues el Estado debe guardar, no debe de meterse en la intimidad infiltrando ilegalmente interceptaciones telefónicas o por medio de los mecanismos electrónicos que hay, tablas, computadores, sino que además el Estado, al no poder hacer esto, debe también garantizar que las demás personas no infiltren la intimidad de otras, y en caso de que un particular se meta en la intimidad de otra y la vulnere, el Estado debe realizar las medidas pertinentes para llevar pues las penas establecidas por la ley o las sanciones establecidas en la legislación. El artículo 16 me habla del libre desarrollo de la personalidad, y esta es que cada persona es libre de decidir su forma de ser.
El único límite de este derecho es el derecho ajeno. Yo no puedo, en desarrollo de mi personalidad, perturbar derechos de terceras personas. No, el desarrollo de la personalidad es un derecho individual y por tanto en mi desarrollo personal yo no puedo vulnerar derechos de terceros, para que quede muy claro. El artículo 17 me habla de prohibición de la esclavitud. En Colombia, inclusive desde la Constitución de 1886, ya se había abolido la esclavitud con una reforma constitucional que se realizó. Inclusive decía que todo esclavo que pisara suelo colombiano inmediatamente quedaba libre. Entonces esto es una tradición jurídica en favor de los derechos humanos que continuó la Constitución del 91. Ahora, el artículo 18 me habla de la libertad de conciencia, que es la capacidad de que cada persona tiene la posibilidad de pensar como quiera. No se puede, el Estado no puede penalizar pensamientos. El Estado no puede penalizar la forma de pensar de cualquier persona. Cada quien tiene la libertad de pensar como quiera y en lo que quiera. Y así del pensamiento se pasa a la acción y se generan consecuencias, pues ahí el Estado sí debe intervenir. Pero por pensar, el Estado no puede sancionar y debe proteger que cada persona tenga derecho a pensar como quiera. El artículo 19 habla de la libertad de cultos. En Colombia todas las religiones son iguales ante el Estado. El Estado no está consagrado a una religión como lo era antes, sino que el Estado garantiza la libertad de cultos. Y claro está, esta libertad de cultos tiene pues unos requisitos para poder establecer pues las personerías jurídicas de las iglesias que los predican. Ahora, la libertad de expresión está en el artículo 20. La libertad de expresión es yo poder decir mi pensamiento, expresar esa conciencia, ese derecho de conciencia que me establece la Constitución. El artículo 21 es el derecho a la honra. Este es un derecho muy ligado a la intimidad. El artículo 22 me habla del derecho a la paz, que es el derecho que este es el único derecho establecido en los derechos fundamentales que me dice que la paz es un derecho y un deber. A la paz todos estamos llamados a contribuir y todos estamos llamados también a ejercer, a pedir ese derecho de vivir en paz. El artículo 23 me habla del derecho de petición, que ya lo habíamos tratado en un programa anterior. El artículo 24 me habla del derecho de la libre circulación, y es que yo puedo desplazarme por todo el territorio colombiano siempre y cuando no haya una orden que prohíba ese desplazamiento. Una persona particular no se puede meter a una brigada militar porque sí, no. Hay restricciones a ese derecho. Si no existe la restricción, a mí no tienen por qué decirme que no puedo movilizarme por donde yo quiera. El artículo 25 me habla del derecho al trabajo, y el Estado en este derecho al trabajo lo que se encarga es de proteger los derechos que emanan de una relación laboral. El Estado, usted no puede tutelar al Estado para que le consiga trabajo, no. Usted lo que hace es que cuando se está en una relación contractual, usted puede exigir al Estado el cumplimiento y protección de sus derechos. El artículo 26 me habla de la libertad de profesión y oficio. Usted puede escoger su carrera, su profesión de la manera libre. El Estado no tiene por qué inculcarle o preferir unas carreras a otras. La libertad de enseñanza, que es la libertad de cátedra que se vive en las universidades. El derecho a la libertad, que es el derecho después de la vida, es el más importante, que es el de yo ser libre, y solamente puede ser restringido pues en los casos establecidos en la ley. Ahora, el derecho al debido proceso, que es que toda actuación administrativa o judicial debe aplicarse en un procedimiento preestablecido para garantizar el debido proceso de las personas. Después hablaremos bien de ese debido proceso. El derecho de habeas corpus, que es cuando alguien se encuentra privado de la libertad sin tener razón de por qué, podrá ejercerlo para que sea liberado inmediatamente. El artículo 32, que me habla de la inviolabilidad del domicilio. No pueden entrar a mi casa sin previa orden judicial. El artículo 31, que me habla de la segunda instancia, que es que en todo proceso debe haber dos instancias, una inferior y otra superior, para que esta sea la que ya define y cierre el proceso. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
En caso de la prisión perpetua en Colombia, si se llega a dar, tienen que modificar este artículo 34. El artículo 36 que me habla del derecho de asilo, que más que derecho de asilo es una potestad del Estado de otorgar asilo a las personas. El derecho de manifestación y reunión, que es lo que estamos viviendo en esta, cuando conjuntos o gremios salen a paro a manifestar sus inconformidades. El artículo 38, que es el derecho de asociación, que va muy ligado al derecho de sindicalización. A mí no me pueden prohibir asociarme con quien yo quiera, tanto como sindicatos como empresas. La asociación también es el derecho de empresa, de generar empresa como socios, como amigos, como emprendedores. El artículo 40, que me habla de todo lo que son los mecanismos de participación ciudadana. Y por último el artículo 41, que es uno de los de pronto que menos se vive, que es que en toda institución pública o privada está establecido la obligación de enseñar la Constitución. En Colombia, en muy pocas instituciones enseñan la Constitución. Entonces, ya la semana entrante ya vimos un listado de unos derechos fundamentales, los que están establecidos en este capítulo 2, título primero. Vamos a empezar a hablar de estos mecanismos de protección. Empezaremos a hablar de la acción de tutela, cómo es la acción de tutela, el procedimiento para proteger estos derechos fundamentales que acabamos de mencionar, y también hablaremos pues de lo que es el habeas corpus. Ya el habeas data y el derecho de petición lo habíamos tratado en programas anteriores, sin embargo les vamos a dar una pequeña como recopilación de estos mecanismos. Entonces, este era el tema del día de hoy, los derechos fundamentales. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro blogger juandiegobarrerarias.blogspot.com.co, en el Facebook como Consultores Silva, en Twitter como @conjurídico, en YouTube nuestro canal Juan Diego Barrera Arias. Allí cada 8 días subimos nuestros videos y nos pueden escribir las inquietudes al correo jdiegobarrera@hotmail.com o por medio del contacto telefónico que durante la transmisión de este programa apareció en la parte inferior de sus pantallas. Espero que les haya quedado muy claro este pequeño embolse de lo que son los derechos fundamentales, y nos vemos en otra próxima emisión de la Nota Jurídica. Que estén muy bien.